Bueno, pues vamos con otra de las facetas de aquí, mi gran amigo, el gran impostor, porque que de verdad, o sea, miente con Bildu, miente con el tema económico, miente con pensiones, le da prácticamente lo mismo. Luis Fernando Quintero, Bea García, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Carlos? Hala, os voy a dejar que deis rienda suelta a vuestra capacidad de destapar mentiras. Este hombre hemos visto antes ya, en otro de los bloques, los dos tuits en los cuales miente con el pinta y colorea de los rotuladores Carioca y pinta lo que le interesa de azul, lo que le interesa de rojo, etcétera. Pero bueno, vamos para bingo. Vamos a verle primero a él, Pedro Sánchez, diciendo que la cosa va bien. Luego les muestro un gráfico, que lo publicábamos en Libertad Digital, de comparativa de si vamos bien o mal y rienda suelta. Atención, Sánchez. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea. Pues alguien que no tenga una moto gripada, vamos, básicamente. Bueno, venga, Yolanda Díaz, y os dejo y vemos esos gráficos, porque Yolanda Díaz, yo no sé si sube la apuesta, ¿no? Pero es que están encantados. Dice, oiga, nos han robado básicamente en los últimos 2 años y estos mesecitos más de 90.000 millones en recaudación adicional. Nos han disparado la deuda, nos han empobrecido más que a ningún otro país, nos han dejado con la mayor pérdida de renta per cápita de toda la Unión Europea y vamos como una moto. Pues debe tener las ruedas de pinchadas la moto. Vamos con Yolanda. Estamos a la vanguardia con estas normas, pero no solo con ellos, sino que desde la gestión del Gobierno de España, desde la presidencia de la Declaración de Luxemburgo, pasando por la Declaración de Toledo, hasta el último hito que nos queda, que se aprobará en las Naciones Unidas en los próximos días, estamos, digamos que somos el baluarte de la economía social, no solo en la Unión Europea, sino que también en el mundo. Pues nadito, hito, gorgorito. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido durante el periodo de mandato suyo. Atención, crecimiento medio de la eurozona, 1,10. Crecimiento nuestro, España, la mitad. La mitad. Dice, vamos como una moto, pues el resto de venir en Ferrari. Bueno, inversión, 23,26 la eurozona. Nosotros, 3 puntitos menos, 20,78. Ahorro en porcentaje del PIB, 25,62. Nosotros mucho menos, 21,90. Aumento de deuda, aquí sí sacamos pecho, el modelo económico de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez. Eurozona la incrementa 6,26, que tampoco está bien, pero es que lo nuestro está nefasto. La incrementamos el doble, 12,30. Tasa de paro, atención, 7,40. Eurozona, nosotros el doble. Es decir, en todo lo malo, el doble. ¿Y qué hacemos con todo lo malo teniéndolo en el doble? Pues resulta que lo que hacemos es conseguir crecer la mitad. Yo, de verdad que es una cosa surrealista, pero ahora ya os dejo. Vamos bien, somos el último hito, baluarte, hito, gorgorito en materia de escudo social, ¿sí, no? Luis Fernando. No, bueno, yo creo que estos datos lo que demuestran primero es que lo que tenemos encima de la mesa es una mentira sideral. Ni vamos como una moto, ni somos el mejor país de Europa, ni somos referencia en nada. ¿Salvo en qué? En escasa influencia o efectividad en la asignación de recursos. Presumen de que somos los que más gastamos, presumen de que somos los que más vamos a recibir ayudas de la Unión Europea y resulta que cuanto más incentivo público metemos, cuando nos meten la mano en el bolsillo, como acabas de decir, en 90.000 millones más de lo que se esperaba, y hacer una exhibición de gasto público extraordinario, nuestro desempeño no alcanza más que el 0,6%. Y yo voy a dar otro dato, 5 puntos. 5 puntos de incremento de presión fiscal durante la época del señor Sánchez, solamente en impuestos directos, y 5 puntos de diferencia en renta per cápita, pero hacia abajo. Es decir, en estos años hemos caído, en comparación con la Unión Europea, 5 puntos de renta per cápita. Es decir, nos meten más el dinero, o sea, la mano en el bolsillo, y perdemos poder adquisitivo respecto a nuestros A ver, Bea, iguales. vamos a ver, si nos están quitando claramente más dinero nuestro del que conseguimos trabajando, sí. Una de dos, o sea, yo no creo en ese modelo, tengo el convencimiento de que vosotros tampoco, pero bueno, imaginémonos que funcionase lo que ellos llaman modelo, es decir, ¿vale? Te lo hemos quitado, 90.000 millones más que te hemos recaudado, pero a cambio tienes unos servicios de la pera. Yo no los veo por ningún lado. O mejor dicho, no veo servicios que pueden tener buen nivel, pero lo que no veo es que se haya incrementado con Sánchez. Por lo tanto, esto es un robo neto.
O sea, es que yo no sé muy bien a qué le llaman modelo económico. Modelo económico es te hago más pobre. Pero hay alguien que tiene sensación de más riqueza, de mejora de eso que ellos llaman el bienestar, de mejora del escudo social, porque es que no es verdad. No, es que no se está generando más riqueza y además estas declaraciones son completamente contradictorias porque no se ponen de acuerdo. O sea, si la economía va como una moto, vamos todos también. ¿Por qué presumen? ¿Por qué tienen que aprobar el ingreso mínimo vital? ¿Por qué Yolanda Díaz que es anuncia, para personas en situación de pobreza? En situación exactamente pues muy precaria. ¿Por qué Yolanda Díaz anuncia una paga de 20.000 euros por persona si nos va muy bien? ¿Por qué les quiere dar a los hipotecados 1.000 euros en una transferencia si todo va bien? O sea, si todo va tan bien, ¿por qué hay que poner el cine a 2 euros para los mayores? ¿Por qué necesitamos al Estado y a estas ideas tan rocambolescas? Porque vamos, lo de Yolanda Díaz ya el programa sí que es verdad que no llegará mucho, pero si vemos su programa económico da auténtico pavor. Haznos un resumen, Bea, porque yo de verdad que es que esto parece ya el Chiqui Park. O sea, yo no he visto un programa económico electoral más infantil en mi vida. Oye, señores niños o chavales que tenéis problemas económicos, os doy 20.000 euros de herencia. Sí. ¿Cómo que os doy? ¿Los tiene metidos en algún bolsillo esta mujer, Yolanda Díaz, o se lo va a dar con cargo a todo el resto de la población? Oye, que necesitáis ahora dinero y necesitáis una paguita para pagar el crédito hipotecario. 1.000 euros. Que necesitáis... ¿Pero esto qué se ha convertido? ¿En la ruleta de la fortuna? Es populismo infantil, además, porque es que no está ni elaborado, se inventan es que se va inventando cheques electorales cada 2 días. Vamos a aplicar una fiscalidad feminista, no lo desarrolla. Yo interpreto que si Yolanda Díaz llega al poder ahora, va a hacer que las mujeres paguemos menos impuestos, pero será al contrario. Os lo subirá a vosotros, dirá, no, los hombres van a tener un plus porque son privilegiados y nos tienen que dar más riqueza suya. Luego también se ha inventado negociación colectiva verde, que tampoco sabemos muy bien lo que es, y es quitarle el coche a los empleados para que lleguen andando y hagan deporte. Luego también la fiscalidad medioambiental, que ahí sí que ya tenemos más idea porque tenemos más experiencia gracias al gobierno de Pedro Sánchez, que entendemos que, bueno, pues Yolanda Díaz lo que quiere es poner peajes en las ciudades, aplicar más impuestos al coche como si tuviera pocos. O sea, todo recaudación. Y todo recaudación, subida indiscriminada de la recaudación fiscal y gravar todo lo que se mueve o cualquier atisbo de riqueza en lugar de premiar la inversión o la creación de empleo o lo que hay que premiar. Luis Fer, te lo voy a poner fácil. Sí. María Jesús Montero. Que él intenta plantear, porque lo que quiere hacer ver es una realidad que no existe. La gestión económica de este Gobierno ha sido inteligente, ha sido eficaz. Es un logro de país que tanto empresarios como trabajadores hayan logrado grandes acuerdos que han permitido estabilidad en los momentos en que España más lo necesitaba. Pensaba que el tema económico consistía en generar riqueza, estabilidad, llamarle estabilidad a lo que tenemos en España, de verdad que ya parece de chiste, pero malo además, ¿eh? Pero yo pensaba que además en materia económica lo que tenías que conseguir era que hubiera más poder adquisitivo. Con toda esta carga fiscal, ¿se ha generado poder adquisitivo? ¿O en estos momentos los españoles somos, vamos a llamarlo literalmente, más pobres porque cuando vamos a la compra no podemos comprar lo que comprábamos antes? Somos más pobres porque cuando vamos de vacaciones no podemos ir a los sitios de vacaciones donde íbamos antes. Somos más pobres porque no nos podemos cambiar el coche. ¿En qué situación estamos? Somos los más pobres por todo eso que dices, somos los más pobres también porque somos los que menos cobramos por hora trabajada de toda la Unión Europea, o entre los 2 o 3 países que menos cobran, depende del baremo que quieras mirar. Somos dentro de los países de la Unión Europea los que mayor carga, cuña o esfuerzo fiscal estamos soportando también por hora trabajada. Es decir, estamos ganando, si quitamos impuestos, 17 euros por hora trabajada de media en España, cuando la media de los países desarrollados está por encima de 30 euros por hora trabajada. O sea, es que decir, somos los más pobres. la mitad de poder adquisitivo. Somos los más pobres de Europa, uno de los países más pobres de Europa, los que más estamos empobreciendo y con más delito todavía porque somos aquellos europeos a los que su gobierno más profundamente le mete la mano en el bolsillo. ¿Y todo para qué? Todo para repartir paguitas y para generar una ineficiencia crónica. Fíjate, en estas semanas estamos viendo los problemas que atraviesa Extremadura. Hemos publicado en Libertad Digital un informe sobre cómo está Extremadura. Es muy curioso. De los informes que tenemos que comparan las comunidades autónomas, Extremadura es una de las comunidades que más gasto público dedica y que más deuda aumenta, siendo la más pobre de toda España. Parece que se repite el mantra, ¿verdad?, en España y en Europa. Vea, dice Pedro Sánchez que el que tenga otro modelo económico que dé un paso al frente.
hay otro modelo económico, evidentemente. Vamos a hacer lo contrario de lo que hace él. Básicamente, o sea, primero por el lado de los impuestos es necesario, es una necesidad imperiosa bajar impuestos, récord recaudatorio en 2022, récord vamos hasta abril con esos 90.000 millones, hemos estrenado este año el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la banca, el impuesto a las eléctricas, el impuesto a los plásticos no reutilizables, la tasa Tobin ya nos entró el año pasado, pero este año estamos de estreno y 2022 ya fue tremendo, o sea, hay que bajar los impuestos, los que existen, no hay que, por supuesto, poner ninguno más y sobre todo también por el lado del gasto, porque el gasto, o sea, aún así, viniendo desde abajo, acabamos de recuperar el PIB prepandemia, con esto que echa el gobierno fuegos artificiales, pero con el mayor gasto de nuestra historia, con la mayor endeudamiento público con el mayor rescate de nuestra historia. Entonces, con un dopaje impresionante, hemos tardado 40 meses en recuperar la riqueza de 2019 y por el lado de los gastos hay que hacer ajustes también, que es lo más doloroso para los políticos. Con un dopaje que la gente entienda que no es que nos hayan dado dinero y no lo tengamos que devolver, que se ha colgado una deuda que se ha mutualizado entre todos los países de la UE y se reparte por el peso que tiene cada uno dentro de ese espacio económico, con lo cual vamos a pagar en deuda con los intereses todo el supuesto rescate. Que lo gratis no existe, o sea, esto lo dice mucho Federico y tiene toda la razón, no existe lo gratis, esa deuda hay que pagarla y esa deuda, no nos engañemos, va a salir del bolsillo de todos. Y luego, perdona Carlos, hacía referencia a un nuevo modelo el señor Sánchez, que tenga un nuevo modelo que lo presente. Si es que tenemos el modelo de Madrid. Más libertad económica, menos impuestos, señor Sánchez. Ya hay un modelo que funciona y de verdad. A ver, hay una persona, me refiero a Nadia Calviño, que se la trajo diciendo no, es la gran economista europea. Yo creo que todavía deben estar resonando las carcajadas allí, pero bueno, en Bruselas. Vale. La cuestión es que nos la trajeron. Quiero que la escuchéis y me hagáis un balance, porque es que todavía hay gente que dice no, pero sabe un montón. Vamos a ver, cuando tú has necesitado endeudarte el doble para conseguir la mitad, no sabes un montón. O sea, sabrás un montón de cómo quebrar las cosas, de cómo arreglarlas no tienes ni pajolera idea, o sea, literalmente. Es decir, si tú has conseguido ser el que más poder adquisitivo le hace perder a la población, has conseguido ser el que más impacto en los salarios ha tenido en las subidas de precios, has conseguido tener el doble de paro de la UE, has conseguido endeudar al país el doble, y todo eso para crecer la mitad, ¿cómo vas a ser el alumno aventajado? Bueno, Nadia Calviño. Yo creo que el balance, en este caso, de nuestro Gobierno, de estos 5 años de política económica, hay que rendirse a la evidencia de que se han hecho bien las cosas, que nuestra política económica funciona. Ya hemos recuperado el nivel del Producto Interior Bruto prepandemia y todos los indicadores, todo el resto de indicadores están muy por encima de los niveles prepandemia. ¿Esta gente se cree lo que está diciendo? No. O sea, dice, hemos recuperado, o sea, que hemos pasado 4 años, 19, 20, 21, 22, más lo que ya llevamos, más de 4 años, para acabar teniendo la misma riqueza, por cierto, sin descontar la inflación. Por tanto, es mentira. Es mentira. Nominalmente sí, en poder adquisitivo no es verdad. Y además, que todos los años tienes que crecer un poco, porque si no, con la inflación pierdes. Hemos parado, nos hemos estancado cuando todo el resto ha crecido. Y claro, como resulta que estamos en un mercado global, cuando vas a pujar por las compras de petróleo, los tienes elevados por los precios de los que sí que han crecido, y por las compras de gas natural, y por las compras de tecnología, y por las compras de alimento, con lo cual, evidentemente, al habernos quedado atrasados, no es que nos hayamos quedado atrasados, es que nos hemos quedado atrasados y empobrecidos. Un 14% de inflación acumulada tenemos ahora mismo, que parece que no lo quieren reconocer, porque ellos ahora van con el dato mensual, pero es que los precios que conocimos desde 2020 no los vamos a volver a ver. O sea, no vamos a volver, el kilo de naranjas ya no va a volver a estar como estaba en 2020 para que la población se entere. O sea, esto ya, o sea, si no sube lo suficiente, muy bien, pero ya nos vamos a quedar aquí. ¿Qué veredicto hacéis o qué balance hacéis de la gestión de Nadia Calviño? O sea, a mí me parece una manipulación constante, porque ella sí que es verdad que mueve o maneja algunos datos, los utiliza a su antojo y miente descaradamente. Y luego, bueno, pues que tiene ocurrencias también de todo tipo. Esta semana decía que es que, bueno, que los bancos tienen que remunerar los depósitos, les tiene que decir ella, Nadia Calviño, a la banca, cómo tiene que hacer su negocio, y un ataque a las empresas constante. O sea, ha puesto nombres, apellidos a los directivos de las empresas y a las empresas en la picota. Bueno, hay una cosa muy llamativa, que no va en listas. O sea, cree tanto en su gobierno, cree tanto en su política económica que ha pegado un corte de mangas. Fíjate, en eso también me recuerda a Solbes. Solbes también, acuérdate que llegó como el gran gurú, con un gran cartel en Europa, hizo lo que hizo, nos metió en una crisis criminal.
Curiosamente, esas declaraciones de Sánchez del principio también recuerdan a las de Zapatero en su día, de estamos en la Champions League cuando estábamos al borde del precipicio, ahora estamos como una moto y en lugar de a Solbes tenemos a Calviño. Solbes acabó pidiendo por favor que le dejaran marcharse y lo que hemos visto con Nadia Calviño ahora mismo es que ya no va en las listas. ¿Por qué será? Vamos, ¿Por qué que será? Sí, y ha negado, recordemos que negaba la inflación, que no le preocupaba, no es algo que me y la preocupe caída mucho. económica Esto con es el COVID. coyuntural. No, no hay crisis. O sea, es una ministra completamente fallida en sus pronósticos. Vamos, que vamos a tener que hacer libros de grandes impostores por todos los lados, Ya. ¿no? Bueno, suscríbanse. ¿Es una colección? Todavía no, ¿Puedes todavía hacer no. una Además, colección? déjame que todavía se me atragantó el adelanto electoral, que hubo que cerrarlo a prisa y corriendo, porque si no se nos colaba en medio. Pero bueno, suscríbanse al canal de YouTube, así nosotros les avisamos de cuando llega el programa y es mucho más fácil. Y además nos siguen, hacemos comunidad y ahí les vamos además proporcionando otros vídeos, otros programas. Y El Gran Impostor, que sí, una lectura de verano. No les prometo sonrisas, más bien lágrimas, pero ¿qué que les diga? Es bueno conocer la verdad. Bueno, pues nada, viendo cómo está el panorama, vámonos con Bancamar. Vamos a coger un respiro. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Venga, pues vamos ya con Bancamar, el banco más solvente de España. Y como ya saben, cada semana nos está trayendo las mejores recomendaciones para los ahorradores, para ganar dinero, pase lo que pase. Bueno, vamos a hablar de un aspecto poco conocido del sector financiero, que es su importante apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Íñigo Colomo es gestor del fondo Mediterranean Fund de Bancamar. Para empezar, bueno, vamos a hablar de este tema. Cuéntenos, ¿qué es exactamente Mediterranean Fund? Hola Carlos, pues Mediterranean Fund es un fondo de renta variable global que invierte en dos tendencias para las cuales creemos que tenemos un gran potencial y que además están relacionadas con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas para 2030. Por un lado, los océanos como fuente de riqueza y la necesidad de preservarlos haciendo un uso sostenible a la hora de extraer su potencial económico. Por otra parte, el agua como un bien escaso, indispensable para la vida en nuestro planeta y un derecho básico de las personas. Se trata además de un fondo solidario, ya que destina el 10% de su comisión de gestión a varias organizaciones para preservar todo lo que son los ecosistemas marinos. Perfecto, Íñigo. Nos cuenta que el fondo invierte en dos tendencias, océanos y agua. Explíquenos un poco, Íñigo, ¿cómo se puede invertir en estos sectores? ¿Se puede hablar de una economía de los océanos a estas alturas? Claro que sí. Se conoce como economía del océano o Blue Economy a todas aquellas actividades y sectores que utilizan los mares y los océanos dentro de su actividad, sea de forma directa o de forma indirecta. No hay que olvidar que lo que se conoce como el Gross Marine Product, es decir, lo que sería el equivalente al PIB de un país o el valor de los productos y servicios que extraemos anualmente del mar, supone 2,5 trillones de dólares americanos, lo cual situaría a la economía de los océanos como la séptima potencia económica mundial. A esto hay que añadir que hay muchos estudios que apuntan a que todos los sectores relacionados con la economía de los océanos crecerán muy por encima de la media de los otros sectores productivos a nivel mundial hasta el año 2030. En cuanto al agua potable, no es solamente un elemento fundamental que garantiza la vida en nuestro planeta y la supervivencia del ser humano como especie, sino que además está reconocido como uno de los derechos fundamentales para mantener la dignidad de las personas y un sustento saludable dentro de los hogares. A pesar de ello, el uso y la distribución del agua potable se encuentra muy desigualmente repartido. Solamente un 40% de la población mundial tiene un acceso garantizado a agua potable de forma segura. Es decir, que solamente hay 4.000 millones de personas que no pueden hacer un gesto cotidiano como es abrir simplemente un grifo. Para terminar de agravar aún más el problema, hay que hablar de un crecimiento sostenido del consumo y un crecimiento sostenido también de la población, que llegaremos aproximadamente a los 10.000 millones de personas para el año 2050. Por todo ello, también pensamos que el agua potable y su suministro y distribución es un sector crítico y que supone una gran oportunidad de inversión. Y por último, Íñigo, ¿tiene Bancamar otras iniciativas dentro de este mismo ámbito ligado a la sostenibilidad? ¿Qué otras iniciativas está practicando?
Sí, la sostenibilidad es uno de los temas que actualmente más nos preocupan dentro de Banca March, tanto a nivel de oportunidad para obtener retornos para nuestros clientes, como una manera de invertir de forma responsable. En esta línea, a principios de año, lanzamos un fondo llamado March Climate Solutions, que invierte en aquellas empresas que desarrollan soluciones para adaptarse a todos los retos que plantea el cambio climático. Hemos estructurado el fondo alrededor de 10 temáticas distintas, que van desde la electrificación, el transporte, las energías renovables o la construcción, por citar solamente algunas de ellas. Pero si te parece, este es un fondo que necesita una explicación en mayor profundidad y del cual podremos hablar todo lo extensamente que quieras en alguna otra reunión. Bueno, don Íñigo Colomo, muchísimas gracias a Banca March, y nos vamos de cómo hacer generar el dinero, de cómo hacer que crezca, con Luis Feribea a Yolanda Díaz. Atención. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues Luis Feribea, que nos hemos quedado sin tiempo, que hay muchos impostores por todos los lados, que si Yolanda Díaz, que si Pedro Sánchez. Bueno, cómprenlo, que está de maravilla para entender todo lo que nos está pasando. Los grandes impostores, va a haber que hacer nuevas entregas. Pero bueno, y suscríbanse al canal, así les vamos avisando de los programas que vamos metiendo, va a haber nuevos programas y así se van enterando y les vamos informando de todo. Y ya saben, hasta que llegue el 23J y después, y más allá, a levantar España.